Bueno, ahí está. Bueno, arrancamos entonces con la corrección del examen de tejidos y osteoartromuscular. Empezamos con la pregunta número 1. En este caso, en la pregunta número 1 nos hablaba de los tejidos, nos dice los tejidos son conjuntos de células que se encargan de llevar a cabo una función específica. Si bien existen distintos tipos de tejidos en los diferentes organismos que existen en la naturaleza, en los animales podríamos clasificarlos en 4: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Con respecto a las siguientes opciones, marque lo que considere correcto con respecto al tejido conectivo especializado. Entonces nos dice, el tejido adiposo almacena lípidos como fuente de energía y aislante térmico, ahí falta, y es aislante térmico, y se ubica en la dermis. ¿Por qué eso no es correcto? Porque está abajo de la dermis. Exactamente, porque nosotros tenemos la epidermis, que es tejido epitelial, puntualmente acuérdense que era estratificado de tipo plano. Debajo teníamos la dermis, que no es epitelial, es tejido conectivo, y debajo la grasa subcutánea. Quiere decir que está por debajo de la dermis, pero sí es verdad que es fuente de energía y sí es verdad que nos sirve como aislamiento, ¿sí? Puntualmente evita la pérdida de calor. En la B me dice, el tejido cartilaginoso presenta abundantes vasos sanguíneos y su matriz está formada principalmente por condroitín sulfato. Es proteoglucano condroitín sulfato. No, pero eso está bien. Es decir, a ver, la palabra proteoglucano te indica que es una proteína unido con un glúcido. Lo que está incorrecto ahí es que el tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos. Es no irrigado el cartílago. Entonces, por eso es incorrecta. ¿Sí? Acuérdense que el cartílago en su matriz tiene una sustancia específica, como ustedes dijeron, el proteoglucano condroitín sulfato, así como, por ejemplo, los huesos. ¿Cómo se llamaba la sustancia que tenían en la matriz? Hidroxiapatita. Exactamente. Entonces, tienen sustancias específicas, pero en el caso de esta opción, lo que tiene de incorrecto es que el cartílago no es un tejido que tenga vasos sanguíneos. Las células de la sangre se llaman hemocitos en los vertebrados y pueden clasificarse en distintos tipos dependiendo de su función. ¿En quiénes se llamaban hemocitos? En los invertebrados. Muy bien, en los invertebrados. Por eso la correcta es que el tejido óseo es el principal componente de los huesos y en el cuerpo humano corresponde al 18% del peso. Quiere decir que no estamos gordos, tenemos huesos grandes. Me excusa, 18%, le resto lo de los músculos, más lo de los huesos, no peso nada, soy una pluma. Una excusa buena para no aplicar las dietas. Tengo huesos grandes. No, pero hablando en serio, es el 18% del peso corporal nuestro, aproximadamente, ¿sí? Vamos con la 2. Esta, varios me la preguntaron al privado porque nunca entendieron el porqué. Ahora la leemos. Dice, el tejido muscular está formado por células especializadas que se denominan miocitos o fibras musculares, que están especializadas en la contracción. Algunos de sus orgánulos llevan nombres diferentes en función de la unidad estructural denominada sarcómero. Si piensan en la función específica de la fibra muscular, creo que eso los confundió. ¿Cuál organela esperaría encontrar con mayor desarrollo? Acá varios me dijeron, pero Dani, eso está mal, porque me dijeron, si es un músculo, necesita muchas mitocondrias porque necesita mucho ATP. Sí, es verdad eso, no está mal lo que están diciendo. Pero acá no salía la opción mitocondria. Entonces no la puedo marcar. Entonces lo que yo tengo que razonar es por qué estas estructuras que yo tengo acá estarían más abundantes en un músculo y eso está relacionado con la función que cumplen cada uno de estos. Acá, como ven, la correcta era retículo endoplasmático liso. Creo que la pista que tratamos de darle con eso era que llevan nombres diferentes,
¿Cómo se llamaba el retículo endoplasmático liso en el músculo? Sarcoplasmático. Exactamente, se llamaba retículo sarcoplasmático. Y todos me decían, bueno, pero ¿y entonces por qué? Si sintetiza lípidos, según lo que vimos nosotros, desintoxicación celular, ¿por qué el retículo endoplasmático liso es abundante en los músculos? O mejor dicho, retículo sarcoplasmático. A ver si alguien ¿No se era acuerda. porque almacenaba calcio? Exactamente, es porque almacenaba el calcio. Cuando ustedes vieron cómo se producía la contracción muscular, cuando se llegaba a lo que vendría a ser la membrana, que era el sarcolema, el impulso lo que hacía era abrirme canales de calcio que estaba almacenado en el retículo sarcoplasmático, que es puntualmente el retículo endoplasmático liso. Entonces, no es por la función de síntesis lipídica, es porque es donde se almacena en los músculos el calcio. Y recuerden que dijimos que el calcio es fundamental en el proceso de la contracción muscular. ¿Cómo podríamos habernos dado cuenta? Bueno, podríamos analizar las otras estructuras qué función cumplen. Por ejemplo, una vesícula de exportación. ¿Para qué servía? ¿Qué podía llevar? ¿Neurotransmisores puede ser? Bueno, si es una neurona, puede llevar neurotransmisores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se ponen a pensar, las vesículas de exportación, que son las que empaquetaba el complejo de Golgi, podían llevar desde desechos hasta proteínas, hasta lípidos, o sea que en caso que sea un músculo, ¿por qué exportaría el músculo proteínas? Por ejemplo, si en realidad el músculo lo que necesita es, por ejemplo, ATP para contracción muscular. Entonces no tendría mucho sentido una vesícula de exportación. Sí, por ejemplo, como dijeron recién, en una neurona tendría sentido que está, por ejemplo, haciendo procesos de exocitosis, liberando neurotransmisores, pero en una fibra muscular. Complejo de Golgi, ¿para qué servía? Empaquetaba las Para proteínas. empaquetar y modificar. Perfecto. O sea que el complejo de Golgi estaría relacionado con la vesícula, es decir, con estas vesículas que podían ser de exportación o también podían ir a la membrana y quedar en la membrana. ¿Y el nucleolo? ¿Qué hacía? Acuérdense que Sintetizaba la subunidad de los ribosomas. muy bien, el nucleolo es donde se sintetizaba el ARN para formar las unidades ribosomales. Exactamente. Muchos me dijeron, y bueno, pero sintetiza ribosoma, y en realidad el ribosoma después me sintetiza proteínas. Sí, está bien, es verdad, a ver, los músculos están formados de proteínas como actina y miosina, eso es verdad. Pero si vamos a lo más correcto era la A, porque la realidad es que lo que yo más necesito en la contracción muscular es ATP y calcio. Entonces, ahí hubiera estado muy correcto esto, que es lo que está almacenando el calcio, o que dijera mitocondria. Ahí hubiera estado también bien. ¿Cómo se le llamaba a las mitocondrias? Así, si a esto se le llamaba retículo sarcoplasmático, a la mitocondria, ¿cómo se le llamaba? Sarcosoma. Muy bien, perfecto, exactamente. Tenemos el sarcolema, el sarcoplasma, el retículo sarcoplasmático y el sarcosoma. Tenían nombres distintos al formar parte del músculo. Bien, seguimos. Vamos con la tercera. Dice, los epitelios se caracterizan por revestir el cuerpo y sus cavidades. Tienen una muy escasa matriz extracelular y sus células presentan una polaridad con 3 caras y superficies funcionales. Con respecto a ellas, marque la opción correcta. La cara apical presenta interdigitaciones como esterocilios, que son microvellosidades móviles y se encuentran en el epitelio del epidídimo o los plexos coroideos. ¿Qué está mal de ahí?
porque ya saben que no es la correcta. Me suena Las raro eso de microvellosidades no son esterocilios. móviles. Es verdad, a ver, es verdad que nosotros en la cara apical, que es la cara que está en contacto, o la cara más externa, acuérdense que en los epitelios, las células tenían una cara apical, una cara basal y las caras laterales. Ahora, en la cara apical, yo encontraba lo que eran las especializaciones. Entonces podía tener cilios, esterocilios, microvellosidades, obviamente cumpliendo funciones distintas. Lo que está incorrecto acá es que el esterocilio son como microvellosidades inmóviles, no móviles. Por eso está incorrecta esta opción. Pero sí es verdad que puede tener esterocilios la cara apical. Eso no está mal. Es un tipo de especialización posible. Después la B me dice la cara apical presenta... Dime. ¿Cuáles serían móviles entonces? Los A ver, lo que pasa es que, ojo con el cilio, esterocilio y la microvellosidad, porque el esterocilio es como una microvellosidad, pero inmóvil. Estructuralmente es como una microvellosidad, pero inmóvil. ¿Se entiende? Bien, Entonces, sí. el cilio, por ejemplo, puede moverse para desplazar las sustancias sobre su superficie. El cilio sí puede moverse. Claro, bien, bien. Gracias. De nada. Dice, la cara apical presenta prolongaciones citoplasmáticas como cilios, cuya función es aumentar la superficie de absorción. Es incorrecto sería- porque le confiere movilidad, ¿que no? Claro, ¿cómo se llamaban las que aumentaban la superficie de absorción? ¿Qué estructuras? Microvellosidades. Esterocilias. Microvellosidades, exactamente. Acuérdense que el cilio en sí, imagínenselo como escobitas que permiten que las sustancias se desplacen sobre ellos. Por eso yo tengo cilios, por ejemplo, en todo lo que es el tapiz respiratorio, o tengo cilios en lo que es la trompa de falopio, en el caso de la mujer, porque esas cilios se baten y hacen que las sustancias se puedan ir desplazando sobre ellos. Que no es lo mismo que un flagelo, porque acuérdense que el flagelo me desplaza directamente la estructura. En cambio, el cilio permite que las sustancias se desplacen sobre ellos. Después me dice, la cara basal de la célula epitelial está en contacto con la lámina reticular, el cual está formado por proteínas secretadas por fibroblastos. A ver, debajo del epitelio, yo tenía tejido epitelial. Debajo, ¿qué tenía antes del tejido conectivo? La lámina basal. La membrana basal. Esa membrana basal, ¿cómo se llamaban las dos capas que la formaban? Lámina basal y lámina reticular. Perfecto. Entonces, si yo me acuerdo el esquemita que nosotros les mostramos, el epitelio estaba en contacto con la lámina basal y por debajo de esa lámina basal está la lámina reticular. Entonces no está en contacto con la lámina reticular, sino que la célula epitelial está en contacto primero con la lámina basal y debajo está la lámina reticular y debajo el tejido conectivo. ¿Sí? Ahora, ¿quién Perdón, se cree? profe, Dime, no está conectado con la lámina reticular, entonces ¿con cuál me perdí ahí? con la lámina basal, Ah, bien, gracias. porque vos tenés el epitelio y debajo tenés la membrana basal. Esa membrana basal, que es la que está acá abajo, tiene dos capas, lámina basal, lámina reticular. La lámina basal es la que está en contacto directa con el epitelio y la lámina reticular con el tejido conectivo que está por debajo. ¿Se acuerdan el esquemita que vimos? Nosotros les contamos que incluso la lámina basal está en contacto con el epitelio porque la secreta el epitelio. Entonces ustedes tenían epitelio y debajo lámina basal. ¿Quién secretaba esa lámina basal? El epitelio. Por eso está en contacto con la lámina basal y no con la lámina reticular. Y la D era la correcta, la cara basal es la primera que recibe los nutrientes de los vasos sanguíneos del tejido conectivo subyacente. Es decir,
Yo tengo epitelio, membrana basal y debajo el tejido conectivo. El que está irrigado es el tejido conectivo, no el tejido epitelial. Entonces, los nutrientes que llegan al tejido conectivo, como les dice ahí, hay un proceso absortivo y van hacia el tejido epitelial, porque recuerden que el tejido epitelial en realidad recibe los nutrientes de ahí, de los vasos sanguíneos del tejido conectivo. Entonces, por eso la D era la correcta. Después me dice, existe un tipo de tejido que posee más de una capa celular, o sea que si posee más de una capa celular, ¿cómo lo llamamos? Estratificado. Certificado. Bien, y me dice, cuyas células presentan forma plana, con menos altura que ancho, y un núcleo aplanado. O sea que, ¿qué tejido me estaban describiendo con todo eso? ¿Qué tipo de tejido? Estratificado plano. Perfecto, plano o escamoso estratificado. Perfecto. Entonces, me dice, puede encontrarse revistiendo la superficie del ovario. ¿Cómo se llamaba el tejido que revestía la superficie del ovario? Cuboide. Cúbico como... Cúbico simple. Muy bien, cúbico simple, no era estratificado plano. Después me dice, en caso de estar queratinizado, puede encontrarse formando parte de la epidermis. Y eso es correcto. Ustedes dentro de los estratificados, que quiere decir que tienen muchas capas de células planas, ¿podía tener queratina o no? El que tenía queratina es el que forma parte de nuestra epidermis, que recién estábamos hablando, que es la capa más externa de la piel. El resto de los estratificados no tienen queratina. Entonces, ¿a dónde lo encontrábamos, por ejemplo, a ese que era no queratinizado? Y de hecho, podemos responder la D de paso. En ¿Dónde el lo encontramos? esófago o en la vagina. O en en la la cavidad cavidad oral. Muy bien, perfecto. Entonces dice, puede cumplir funciones de secreción. Supongamos que yo no sabía nada. Si yo me imagino el estratificado plano, yo me imagino capas de célula y claramente lo que está haciendo principalmente, imagínenselo en la epidermis, es proteger, es ser una barrera y una protección, no secretar sustancias. Entonces, el tejido estratificado plano principalmente cumplía función de barrera y de protección. Y la D me dice, en caso de no encontrarse formado por queratina, puede encontrarse en el estómago. Ya dijimos que los no queratinizados están en el esófago, en la cavidad oral y en la vagina, pero no formando parte del estómago. Vamos con la 5. Las células epiteliales presentan distintas especializaciones en sus caras, por ejemplo, la cara apical puede contener algunas diferenciaciones como microvellosidades y cilios, y las caras laterales enfrentan las células adyacentes conteniendo distintos tipos de uniones. Pensando en estas especializaciones, marque lo correcto. La queratinización es un proceso de la zona apical en el cual la célula se llena de quitina para darle dureza. No, no es quitina, es queratina, justamente. Exactamente, es queratina, no quitina. ¿A dónde estaba la quitina? En la pared celular de los hongos. Muy bien, en la pared celular del hongo, En la pared perfecto. celular de los hongos. Muy bien, perfecto. Las microvellosidades son especializaciones que pueden encontrarse en la cara apical de la célula y sirven para darle movilidad a la célula. ¿Para qué servían las ¿Le dan microvellosidades? la protección? A ver, En las vez tengo en de- el Incrementar intestino. la superficie de absorción. Para aumentar la superficie absortiva, por eso están en el intestino, porque lo que hacen, que son estas prolongaciones como en forma de dedo, es incrementar la superficie de absorción, por eso las tengo ahí, porque es donde justamente hago el proceso de absorción de nutrientes. Las caras laterales pueden contener uniones como los desmosomas, que se unen a los filamentos intermedios del citoesqueleto.
Y esto es correcto. ¿Qué tipo de unión era un desmosoma? A ver si se acuerdan. Adherente A ver. o Estrechas me nexus. suena. De anclaje. Muy bien, es una unión de anclaje. Dentro de las uniones de anclaje estaban los desmosomas, los hemidesmosomas y la que dijeron por ahí, que es la unión adherente. Esos son los tres tipos de uniones de anclaje que ustedes tenían. Desmosoma, hemidesmosoma y unión adherente. Es verdad que el desmosoma está unido con filamentos intermedios, al igual que el hemidesmosoma. Y la unión adherente estaba unida a filamentos de actina, no a filamentos intermedios. Bien, seguimos. Después nos dice, la D nos dice, las células epiteliales pueden presentar uniones adherentes asociadas a filamentos de actina que permiten el intercambio de iones y pequeñas moléculas para sincronizar su función y crecimiento. A ver, ya dijimos. Pueden presentar uniones adherentes. No se intercambian iones en ese tipo de uniones, ¿que no? Exactamente, son uniones que estaban con el fin de reforzar un tejido, de darle resistencia. ¿Qué unión me permitía, por ejemplo, el pasaje de sustancias? ¿Cómo se llamaba esa unión? Comunicantes. Muy bien. Comunicantes. Exactamente, la unión GAP, comunicante, exactamente. Formaban ese tubo, que ¿cómo se llamaba? Ese canal. Desmo, A ver. Las proteínas que lo formaban se llamaban conexinas. ¿Cómo se llama el canal? Eran Conexón. Entonces esos tubos, esos canales, era por donde se pasaban las sustancias, los iones, entre una célula y la otra. Por eso se llama unión comunicante, porque justamente me permite la comunicación. Vamos Dani, con la perdón. 6. Dime. O sea, la adherente es la que refuerza los tejidos y la comunicante la que pasa iones o sustancias. Exactamente, las uniones de anclaje en general, tanto el desmosoma como el hemidesmosoma como el adherente, tienen como función la resistencia, es decir, darte más bien una resistencia a un tejido, pero no la comunicación entre célula y célula. Eso es propio de la comunicante. ¿Sí? Y después la unión estrecha era todo lo contrario, no te permitía ni la entrada ni la salida de ninguna sustancia, porque era hermética. Por eso se le llamaba unión estrecha, que es el otro tipo de unión que ustedes también vieron. Bien, entiendo, gracias. De nada. Bien, seguimos. Vamos con la pregunta número 6. Nos dice, el tejido conectivo puede especializarse en distintas funciones. Uno de ellos está presente en los huesos y tiene una matriz extracelular mineralizada con impregnación de fosfato de calcio que le otorga rigidez y le permiten proporcionar sostén al cuerpo. Con respecto a los huesos, marque la afirmación que considere correcta. Dentro de la matriz del tejido óseo hay canalículos que comunican a los osteocitos entre sí y con los conductos de Havers, los cuales, se hace referencia a los conductos de Havers, se encuentran tapizados por células óseas jóvenes llamadas osteoclastos. En realidad no son jóvenes, ¿o no? ¿Cómo se llamaban las células que tapizaban el conducto de Havers? El conducto de... Muy bien, son osteoblastos. Es decir, el conducto que pasa por el medio de la osteona está formado por células que se llaman osteoblastos, que justamente son células con capacidad de sintetizar matriz. Entonces, son células jóvenes. ¿El osteoclasto qué hacía? Reabsorción ósea. Muy bien, exactamente, perfecto. El revestimiento externo de los huesos, denominado periósteo, está conformado por osteoblastos. Esto era correcto. Después me dice, los osteoclastos son células binucleadas fagocíticas que derivan de la célula ósea
de la médula ósea, perdón, y se encargan de reabsorber el tejido óseo. Son multinucleadas. Muy bien, exactamente, pero sí es verdad que hacen procesos fagocíticos, que es lo que nosotros conocemos como reabsorción del tejido óseo, que es este desgastar el hueso, ¿sí? Los equinodermos presentan un exoesqueleto que además de proveer sostén, lo protege del medio externo. Tenían endoesqueleto. Exacto, tienen endoesqueleto. El exoesqueleto lo tienen, por ejemplo, los artrópodos y los moluscos. Es eso duro que cuando matamos un bicho hace crash. Ese es el exoesqueleto, ¿sí? Los equinodermos tienen endoesqueleto. Es interno como el nuestro. Vamos con la 7. Las Dani, dime. Perdón, ¿por qué estaría mal la C? Porque Me no perdí. son binucleadas, Cande, no son binucleadas. Ah, son multinucleadas. Exacto, Claro, es verdad. Gracias. de nada. Dice, las miofibridas de las fibras musculares están organizadas en unidades llamadas sarcómeros, las cuales se repiten uno tras otro dando al músculo esquelético un patrón estriado. Cada sarcómero está compuesto por dos tipos de filamentos, finos y gruesos. ¿Cuáles eran los finos? ¿Los de actina o los de miosina? Los de actina, creo. Muy bien, y los de miosina eran los filamentos gruesos. Dice, ¿en cuál de las siguientes líneas o bandas se concentran filamentos finos y filamentos gruesos? Y esto estaba relacionado con la unidad que era el sarcómero. Ustedes siempre acuérdense que el sarcómero está determinado por dos líneas zetas. Eso es lo que me define un sarcómero. En cada línea zeta solamente se anclan filamentos delgados, o sea, filamentos de actina. Por lo tanto, la línea Z la descartaba. La línea M, que también era una línea, ¿cómo les podría decir? Que está en el medio del sarcómero, justamente, si se acuerdan, si se quieren hacer la reglita mnemotécnica, yo cuando me acuerdo que me lo aprendí, me acordé M de miosina, es la que ancla a los filamentos de miosina, y está en el medio del sarcómero, o sea, en el medio de lo que vendría a ser, si yo tengo el sarcómero, la línea que está en el medio es la línea M. Y solamente contiene filamentos de miosina, o sea que tampoco podía ser. O sea que me quedaba banda H o banda A. Si se acuerdan cómo era la fibra, o el sarcómero, mejor dicho, más que la fibra, la banda H quedaba dividida al medio por la línea M. O sea que si yo les estoy diciendo que en la línea M hay solo filamentos gruesos, quiere decir que en la banda H, que está dividida al medio por la línea M, va a haber solamente filamentos gruesos de miosina. Por lo tanto, la correcta, como les dice ahí, era la banda A. La banda A integraba, o mejor dicho, era la región a donde yo encontraba filamentos de actina y filamentos de miosina. Entonces, yo sé que por ahí es un montón de bandas, de líneas, pero traten de como segmentarse el sarcómero. Entonces, primero segmentense que está determinado por dos líneas Z. Y a partir de ahí digan, bueno, en el medio tengo la línea M. Bueno, y a partir de ahí la banda. La línea M me divide una banda a la mitad que se llama banda H. Ah, bien. Y las líneas Z me dividen una banda a la mitad que se llaman bandas I. Bien. Entonces, vayan como estructurándoselo a las líneas y a las bandas, y vayan como imaginándose, y bueno, si estoy diciendo que la línea M me divide la banda H a la mitad, quiere decir que tiene que estar en el medio de la banda H. Entonces esa es como la manera más práctica, y no tan de memoria, de aprenderse la estructura del sarcómero. Siempre acuérdense que está delimitado por dos líneas Z. Siempre. Eso es lo que delimita un sarcómero del que sigue. Siempre es por líneas Z. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, sí. Vamos con la imagen. Lo que pasó fue que la imagen estaba en blanco y negro y se veía menos que...
Entonces, bueno, por ahí muchos se confundieron porque me decían, ¿qué? Pero si yo no veo nada, está en blanco y negro esto, no se entiende. Bueno, en realidad, ese tejido que ustedes tenían ahí, primero que la pregunta me decía, observe la siguiente imagen e indique a qué tejido pertenece. Por ahí a color se hubiera notado un poquito más, pero igual me podría haber dado cuenta que estos son glóbulos rojos, por más que estuvieran pintados de negro, y que acá en el medio se ve una célula distinta. Esto aparenta ser un neutrófilo, ¿sí? Entonces, por más que yo no supiera, y claramente tejido adiposo no era. Para ver tejido liso tendría que haber visto las fibras de actina y miosina. Y el tejido cartilaginoso tiene adipocitos, tendría que haber visto en el adipocito esa gota de grasa en el medio. Acá se ve que hay algo oscuro que está reteniendo, que es justamente la hemoglobina. Entonces, esto era tejido sanguíneo, esto era sangre. Entonces, ninguna era correcta. Por ahí las imágenes costaron porque no se veían bien la imagen en sí. Vamos con la 9. Los tejidos nerviosos no solo están formados por neuronas, sino por otro tipo de células que no participan directamente en la producción del impulso, las células de la glía. Dice, dentro del periférico, las células de la glía encargadas de sintetizar mielina eran las células de Schwann. ¿Qué hacía la microglía? ¿Qué función cumplían? Fagocitaba. Muy bien, hacían procesos de fagocitosis. ¿La oligodendroglía? Lo mismo que las células de Schwann, pero en el periférico, en el central. Muy bien, los mismos que las células de Schwann, pero en el central, es decir, sintetizar mielina. Y las células satélites hacen de soporte, sostén, y también yo las tenía en el sistema nervioso periférico. Vamos con la 10. Los epitelios pueden tener como función secretar sustancias o servir de revestimiento de las superficies corporales o cavidades. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los epitelios es cierta? El revestimiento del sistema vascular, endotelio, está formado por tejido epitelial escamoso simple. Es verdad. Eso es verdad. Acuérdense que el tejido epitelial que revestía los vasos sanguíneos recibía un nombre especial que era endotelio, es decir, la pared del vaso sanguíneo estaba formado por tejido plano simple. ¿Por qué tendrá que ser tan finita, diríamos, la pared del vaso sanguíneo, sobre todo de los capilares? Para poder difundir materiales. Dilatar. Por todo lo que están diciendo, porque piensen que es la región donde se produce el intercambio gaseoso y de nutrientes. Imagínense si tuvieran que atravesar una capa de tejido estratificado, no llegaría nunca el oxígeno o el dióxido de carbono. Esa es la razón por la que yo tengo, sobre todo en los capilares, solamente tejido plano simple. Ya van a ver que en las venas y en la arteria tengo otras capitas, pero en el capilar es solo plano simple, porque justamente necesito que la pared sea lo más finita posible para poder difundir los gases, oxígeno y dióxido de carbono. La B me dice, el tejido epitelial que reviste la superficie del ovario es cuboide estratificado. ¿Cuál era? Ya lo dijimos. Cuboide simple. Muy bien. El revestimiento del intestino delgado y del colon está formado por epitelio cilíndrico estratificado. Desde las cardias hasta el ano, ¿qué tejido tenía? ¿No era el cilíndrico prismático simple? Cilíndrico simple, exactamente. Muy bien, perfecto. La tráquea y los bronquios están tapizados por epitelio escamoso simple. ¿Qué había en la tráquea y en los bronquios? El que parece pero no es. Pseudoestratificado. Pseudoestratificado. Muy bien, perfecto. Pseudoestratificado. Recuerden que el cilíndrico, que ahí lo vimos, el cilíndrico estratificado, estaba en la unión del recto con el ano.
en la porción final del intestino grueso. Bien, vamos con la 11. Dice, el cartílago resistente pero flexible constituye el esqueleto de diversos grupos de peces y de los embriones de ciertos vertebrados, incluido el ser humano. Cuando el embrión humano madura, este cartílago es reemplazado por esqueleto óseo. Sin embargo, en el estado de adulto aún tenemos el cartílago en la tráquea, la nariz, las orejas, los discos intervertebrales y en los extremos de los huesos. ¿Por qué se caracterizan las células principales que forman este tejido? Me está hablando de tejido cartilaginoso. ¿Cómo se llamaban las células que lo formaban? ¿Cómo se llamaban las células que formaban el tejido cartilaginoso? Con C empezaba. Condrocitos. Muy bien, condrocitos, perfecto. Muy bien, exactamente. Dice, son células que dan soporte mecánico al organismo y almacenan calcio y fosfato que se pueden movilizar y pasar a la sangre, regulando la homeostasis de la calcemia. No, eso lo hacen los huesos. Es decir, eso está en la matriz extracelular de los huesos, almacenando fosfato de calcio, que se conoce como hidroxiapatita. Por eso los huesos son nuestra principal reserva de calcio y fósforo. Son células que secretan una matriz extracelular muy especializada, sólida pero firme y elástica, con fibras de colágeno que la refuerzan y sustancias fundamentales. Recuerden que una de las características del tejido conectivo en general, no solo del cartilaginoso, es que dentro de los conectivos yo tengo como mucha diversidad de matrices. Tengo matrices líquidas, matrices sólidas y firmes, matrices sólidas y elásticas, matrices... Entonces, una de las características de la matriz del conectivo es esa. En el caso del cartilaginoso, la matriz era sólida, pero elástica. Que no pasa lo mismo con la del hueso, que es sólida, pero no es elástica, es firme, ¿sí? No tiene elasticidad. Después me dice, son células que originan a los osteocitos y secretan una matriz ósea que se encuentra mineralizada e impregnada con cristales de hidroxiapatita. De nuevo, son Los los huesos. osteocitos eran de los huesos. A ver, primero que la matriz que sintetizan no está impregnada con hidroxiapatita. Acá, muchos me dijeron, pero pará, Dani, porque la matriz del hueso sí tiene hidroxiapatita, pero no la secretan los osteocitos. O sea, era como que algunas cosas podían relacionarse. Recuerden que quien secreta la matriz son los osteoblastos principalmente. Y la matriz mineralizada está en el hueso y no en el cartílago. Son células que participan, otra que también se dio a confusión, en las funciones inmunitarias, reaccionando ante la presencia de sustancias antigénicas. Acá varios me dijeron, claro, Dani, es verdad, es cartílago, claramente no va a responder a la respuesta inmune. Pero nosotros vimos que en el tejido conectivo, cuando lo empezamos a ver, cuando vimos las principales células que lo formaban, dijimos que había fibroblastos, había macrófagos, había adipocitos. Y el macrófago, dijimos, participa, por ejemplo, en procesos inflamatorios. Lo que pasa es que acá, en esta pregunta, y después lo vamos a terminar de ver en la 13, me preguntaba puntualmente por el cartilaginoso. El cartilaginoso principalmente tiene como función proteger, formar estructuras, amortiguar golpes, pero no participa en las respuestas inmunitarias. Por más que ustedes hayan visto que en el tejido conectivo podía haber macrófagos, ya lo sé, pero en el tejido cartilaginoso, donde predominan los condrocitos, su principal función es dar protección, dar elasticidad, amortiguar golpes. Entonces, por eso la D también era incorrecta. Después me dice la 12, los tejidos conjuntivos tienen distintas funciones, como por ejemplo, algunas de ellas relacionadas con el metabolismo. Uno de ellos provee energía y tiene una función importante como aislante térmico. ¿Cuál era? Ya lo dijimos antes. ¿Cuál es el tejido que tiene como función aislante térmico? Adiposo. Muy bien, perfecto. ¿Se acuerdan? Dentro del adiposo teníamos el adiposo blanco
y el adiposo pardo. ¿Cuál era la función de cada uno? ¿Se acuerdan más o menos? Y que el adiposo pardo como que quemaba energía más rápido. O sea, Generador. termogénesis. Lo vieron en termorregulación ayer. Generación de calor. El pardo principalmente cumple la función de termogénesis y el blanco de aislante. Es una reserva energética también. ¿El epitelio glandular qué función cumpliría? Si es epitelio glandular. Secretar glándulas. Secretar hormonas, secretar sustancias, no solamente hormonas, pero principalmente secretan hormonas, pero también, qué sé yo, tenemos epitelio glandular en las glándulas salivales que secretan saliva. ¿El muscular? Para ¿Qué movimiento. función? Puntual, contracción muscular. Tracción. Y el cartilaginoso ya lo dijimos recién. Bien, seguimos. Vamos con la 13. Marque la opción correcta sobre el tejido, bueno, y acá me aclaran, conectivo propiamente dicho laxo. Este tejido se subclasificaba en regular e irregular. ¿Quién se clasificaba en regular e irregular? ¿El laxo? No, el tejido conectivo. ¿Pero cuál? Porque el El laxo es denso. conectivo. Ahí va. Dentro del tejido conectivo propiamente dicho, ustedes vieron laxo, denso, y dentro del denso regular e irregular. Entonces el que se clasifica en regular e irregular era el denso. ¿A dónde estaban principalmente? A ver si se acuerdan el regular y el irregular. En la dermis, ¿Cuál? espera. Piensen en la ubicación para que se... Piensen, tienen que relacionarlo con la ubicación de las fibras del cartílago, o sea, de las células que forman el cartílago, si están ordenadas o no están ordenadas. Eso les va a dar una idea de si puede sostener algo o si te puede dar resistencia o no te puede dar resistencia, porque acuérdense que, por ejemplo, no es lo mismo el que forma un ligamento, un tendón, que debajo de la dermis, o sea, debajo de la epidermis, mejor dicho. Entonces, el regular era el de los ligamentos, los tendones. El irregular, el de la dermis. ¿Sí? Después me dice, el adipocito es la célula residente que tiene como función secretar la matriz extracelular del tejido. ¿Y dónde encuentro principalmente los adipocitos? ¿En qué tejido? En el adiposo. Exactamente, exactamente. Dentro de las células residentes del tejido, bueno, y acá muchos me dijeron, y Dani, pero sí. Dentro del tejido se encuentran fibroblastos, adipocitos y macrófagos. ¿Por qué estaría mal esto? Me acuerdo que cuando terminó el examen varios me dijeron, pero Dani, esto sale tal cual en el apunte. ¿Por qué? Los macrófagos no eran del sistema inmunitario. No, pero si vos te acordás, vimos que en el tejido conectivo podían existir, cuando vimos la estructura, podían haber las principales células que habían, podían ser fibroblastos, macrófagos y adipocitos. Pero, Porque son de dime. paso. No Perdón. son residentes. A ver. Eso iba a decir. Pará, vamos por partes. Primero, claramente en el tejido conectivo lo que predominan son los fibroblastos. Obviamente puede haber macrófagos participando de la defensa, pero el adipocito lo voy a encontrar formando parte del tejido adiposo. Entonces, el que está mal ahí sería básicamente el adipocito principalmente, porque lo que predominaría en ese tejido serían los fibroblastos. Ya que me están hablando de las células de paso, y voy a eso, dentro de las células de paso estaban linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Esas son las que están de paso.
Lo que tiene de incorrecto esto es que el adipocito lo voy a encontrar formando parte del tejido adiposo, no en el tejido conectivo laxo. Entonces, eso sería incorrecto. Si yo les dijera, chicos, ¿qué predominan en el conectivo laxo? Y van a predominar los fibroblastos, que son los que están sintetizando esa matriz. Esos son los que más van a predominar. No voy a tener células almacenando grasa. Entonces, por eso la C sería incorrecta. Por ahí estaba mal redactada la opción y por eso se dio a la confusión. Vamos con la 14. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a la estructura y o función del desmosoma? Lo estuvimos hablando recién. Contiene desmotúbulos que facilitan la comunicación celular. A ver, vamos por partes. Primero, ya dijimos que ¿qué unión es la que me permitía la comunicación celular? Comunicante. 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 Esa unión comunicante, ¿cómo se llamaba el canal? Que lo dijimos recién también. Conexones. Conexones. ¿Y los desmotúbulos? Está mal, pero vamos por parte. ¿Y el desmotúbulo dónde estaba? Me suena plantita. Muy bien, es plantita. Es la unión, a ver, en las células vegetales hay una unión que se llama plasmodesmos. Dentro del plasmodesmo está el desmotúbulo. Es un canal también por donde se pasan sustancias, pero es una unión de la célula vegetal, no de la célula animal. Es una unión que permite la comunicación celular en las células vegetales, no en las células animales. Son canales proteicos atravesados por prolongaciones del retículo endoplasmático. ¿Son canales los desmosomas? ¿O cuáles eran los canales? ¿Qué No, unión eran? Es la misma que decíamos, la comunicante. La otra. En la comunicante. Están constituidos por estructuras proteicas, lo dijimos recién, unidos a filamentos intermedios del citoesqueleto. Acuérdense que desmosoma y hemidesmosoma estaban unidos a los filamentos intermedios. Facilitan la comunicación entre células, permitiendo el pasaje de iones, ya lo dijimos que eso es de la comunicante, no de la unión de anclaje. Vamos con la 15. Dice un hombre daba un paseo por la calle observando su celular, tropieza y cae apoyando su mano derecha en el suelo. A los pocos minutos siente un fuerte dolor en la mano y en la muñeca. Podríamos afirmar que podría haberse quebrado los huesos de la muñeca en posición distal como el ganchoso. Y acá me acuerdo que cuando tomé el examen me peleé con alguien porque me decía que era distal, que no era distal, que el proximal. ¿Te digo con quién? Mm. ¿Con quién te peleaste? No recordemos con quién porque me criticaba la bibliografía. Bueno. Éramos varios, me parece. No. Fuiste vos el único que dijo, eso no es distal. Y yo te dije, es distal. Bueno, ¿cuáles eran los 4 distales que teníamos? Teníamos 8 huesos en total en el carpo, porque claramente el ganchoso es un hueso del carpo, de lo que llamamos muñeca. ¿Cuáles eran los 8? Las 4 proximales, ¿cómo se llamaban? Escafoide. Pisiforme. Semil. Bien. Piramidal. Muy bien. Pisiforme. Perfecto. ¿Y los distales? ¿Y ahí están? Están tratando de decir el versito en la cabeza para acordarse cómo se llamaban. Literal. Sí. Sí. Los 4 distales eran trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Esos eran los 4 distales. Por eso el ganchoso es distal. Puede haberse quebrado alguna de las 15 falanges de la mano. ¿Cuántas falanges tenemos? 14. Muy bien. 14. 2 en el pulgar y en el resto 3. Si se ha quebrado todos los carpos, tiene 5 huesos, ya dijimos que son 8. Al caer, recuerda que apoyó el dedo pulgar, por lo que puede haberse quebrado alguna de las 3 falanges del dedo. Recuerden que el pulgar tiene solo 2, proximal y distal, nada más. ¿Cuál es el movimiento que muestra la figura? Este era un regalito que les hicimos, porque somos buenas.
Y extensión y flexión. Exactamente. Si me dice dorsiflexión y flexión plantar, ¿a qué se referiría? Ya ahí ya me doy cuenta que no podría ser. Que no sería, Bien. sería en el pie. Sería en el pie, o sea, de acá me están mostrando claramente un brazo, ¿sí? Un brazo y un antebrazo. Rotación medial y rotación lateral. Sería hacia adentro y hacia afuera vendría a ser. Y oposición y reposición, ¿quién lo hacía? Ni idea, esa no la estudié. No, ni idea. Esta no la sabía, el pulgar. Oposición, reposición. Bueno, es que no se me ve. Así, esto es. Este es el movimiento. Ah, bien. No la sabía. No sé si este año, perdón, pero no me acuerdo si este año estaba. Pero para que sepan es del dedo. No sería con el antebrazo. Respecto de los planos anatómicos, marque la correcta. El plano medio es un plano horizontal que divide el cuerpo en parte superior e inferior. Plano medio. Es vertical. ¿Y en qué me divide? Además de ser vertical. Izquierda y derecha. Muy bien. Los planos sagitales son planos verticales que dividen al cuerpo en anterior y posterior. No, es como paralelo al medio, entonces solo lo hace como distal o proximal al plano medio, supongo. Exactamente, me divide también en dos partes, derecha e izquierda, lo que pasa es que esas partes no son exactamente exactas, como en lo que vendría a ser el plano medio. Plano frontal o coronal son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto al plano medio. Plano transversal pasan longitudinal a través del cuerpo y lo dividen en mitad derecha y mitad izquierda. ¿El transversal en qué me dividía? En arriba y abajo. Muy bien, superior y inferior. Vamos con la 18. Teniendo en cuenta la estructura de las articulaciones, es correcto afirmar que las articulaciones cartilaginosas se unen mediante tejido fibroso y son todas sin artrosis. Primero, las articulaciones cartilaginosas. ¿Cómo se unían? ¿Por qué se unían? Si se llaman cartilaginosas. ¿Por? Con un cartílago. Por cartílago. ¿Y todas son sin artrosis? No. Algunas, Diartrosis. ¿cómo podían? Más que diartrosis, ¿cómo podían ser además de sin artrosis? Anfiartrosis. Anfiartrosis. Podían tener o escaso movimiento o sin movimiento. Entonces, podían ser sin artrosis o anfiartrosis. Después me dice, las articulaciones sinoviales pueden ser diartrosis o anfiartrosis. ¿Cómo No, son son todas todas las diartrosis. Es decir, que todas me permiten una amplia cantidad de movimientos. La sínfisis es un tipo de articulación cartilaginosa que se encuentra en el pubis. ¿Qué tipo de articulación era esa? Más allá de que es cartilaginosa. Anfiartrosis. Muy bien, porque solo se mueve cuando. Durante la apertura del Cuando canal va a dar a de luz. parto. Muy bien, cuando la mujer va a dar a luz. Las articulaciones sinoviales pueden o no tener una cápsula que una los huesos. Siempre la tiene que tener. Siempre tiene una Siempre cápsula la porque tienen. es lo que define la articulación. Es decir, la cápsula esa que me une los dos huesos, que dentro tiene esa membrana sinovial, que secreta el líquido sinovial, es lo que justamente me define una articulación sinovial. Todas las articulaciones sinoviales tienen que tener cápsula. Vamos con la 19. Dice, la articulación tiene la función de permitir el movimiento, marque la opción correcta sobre los siguientes términos. Flexión indica aumentar el ángulo existente entre huesos o partes del cuerpo. Es la disminución del ángulo. Es disminuir un ángulo. Abducción significa separar el plano medio dentro del plano frontal. Eso es correcto. Es verdad. Extensión indica aumentar el ángulo entre huesos y generalmente se produce en dirección anterior. A ver. Posterior.
Exacto. Es verdad que la extensión es aumentar el ángulo entre huesos o partes del cuerpo. Eso está bien. Lo que está mal es que generalmente las extensiones se hacen en dirección posterior, hacia atrás, no en dirección anterior. Es medio difícil extender hacia adelante. Entonces, lo que tenía Mover la rodilla incorrecto, para adelante. claro, lo que tenía incorrecto era la dirección. Y la D me dice rotación indica el giro de una parte del cuerpo sobre su eje transversal. Sobre Esta su manera. eje longitudinal, creo. Muy bien. Es decir, cuando yo, por ejemplo, roto la mano, el eje longitudinal vendría a ser mi antebrazo. Dani, Dime. la pierna y el muslo, sí puedo decir que, o sea, extiende en dirección anterior. Acordate, y claro, lo que pasa es que vos acordate que es, bueno, sí, porque la pierna y el muslo cuando vos las extendés hacia adelante y las flexionás hacia atrás. Entonces, extiende hacia anterior, flexiona hacia posterior. Por eso te dice generalmente, Bien. y no te dice siempre. Los planos anatómicos se basan en 4 planos imaginarios. Descubre la opción correcta. Plano medio, plano vertical a través del cuerpo que pasa paralelo al plano medio, no tenía ni lógica eso. ¿Sí? El plano medio es un plano vertical que, recuerden, me divide el cuerpo en 2 partes iguales. Recuerden que eso es externo, porque internamente no queda en 2 imágenes especulares. Después me dice, la B, plano coronal, plano vertical que atraviesa el cuerpo en ángulo recto al plano medio. Eso es verdad. El plano coronal, ¿cómo me dividía el cuerpo? ¿En parte qué y qué? Anterior y posterior. Muy bien. Plano sagital, longitudinalmente a través del cuerpo, dividiendo el cuerpo en derecha e izquierda. ¿Cómo es el plano sagital? Estaba, bueno, como dijimos recién, o sea, al lado del medial. Pero no es longitudinal, No. es vertical. Ujú. Entonces, lo que tiene incorrecto ahí es eso. Plano transversal, divido el cuerpo en parte derecha e izquierda. No, superior e inferior. Muy bien, perfecto. Mario estaba jugando a la pelota y de repente siente un fuerte dolor en la pierna, que lo imposibilitó seguir en competencia. ¿Qué músculo puede haberse lesionado? Pierna, no muslo. Bíceps braquial, ¿dónde lo tengo? Brazo. Ojo con el bíceps braquial y el bíceps femoral, que siempre se confunden. El braquial está en el brazo. Trapecio, Espalda. bien, hombro, sí. Cuádriceps, En la pierna, Muslo. o sea, muslo. muy bien, parte anterior del muslo. El único de todos estos que estaba en la pierna, ¿en qué parte de la pierna posterior? Pues lo dije yo. Posteriormente iba a decir. Es el gastrocnemio, que es lo que conocemos como gemelos. Es el único de todos estos que se encontraba en la pierna, básicamente. ¿Cuál de los siguientes huesos no se articula con ningún otro hueso? Otro regalito que les hicimos, ¿cuál era? El dioides. Muy bien. ¿El temporal a dónde pertenecía? Al cráneo. Ajá. ¿A qué parte? Puntual. Al costadito. ¿Pero neuro o víscero? Neuro. Muy bien. ¿El vomer y el palatino? El vómero viscerocráneo y el palatino también. Muy bien, perfecto. Otro regalito más, la 23. El esqueleto es el marco estructural del cuerpo humano, desempeña funciones fundamentales para el organismo, como ser la base mecánica para el movimiento, protege estructuras, etc. Todos los huesos de nuestro esqueleto se agrupan en divisiones según la siguiente clasificación. Tengo 80 en el esqueleto axial, 126 en el esqueleto apendicular. Jorgelina es una chica muy deportista, no sería mi caso, que corre 15 kilómetros todos los días, miércoles. Una fría mañana de julio sale a dar unas vueltas al lago del parque, vieron que el deporte no siempre es salud. Cuando está dando la 4ª vuelta, mete el pie en un pozo y cae al piso. Tras la caída no puede caminar, por lo que va al hospital y el médico le informa que se ha fracturado un hueso del pie. ¿Cuál de los siguientes puede ser? Un hueso corto llamado astrágalo.
A ver, es verdad que el astrágalo es un hueso del pie. ¿Cómo se llamaban los huesos del pie? Más allá de las falanges y los metatarsos que sabemos que forman los dedos y parte del pie. ¿Cuáles serían los huesos de los tarsos? El calcáneo, el astrágalo, Navicular ¿Sí? ¿Qué más? y la cuña. Las 3 cuñas y falta uno. Son 7. Cuboides. Muy bien, perfecto. ¿El astrágalo es un hueso corto? Sí. Después me dice, un hueso plano llamado calcáneo. Podría haberse quebrado el calcáneo si es del pie. Es del pie. El tema es que no es un hueso plano. ¿Qué huesos planos vieron ustedes? los del Los del neurocráneo. cráneo. ¿Qué más? Cuboides. A ver, costillas, esternón, omóplato o escápula. Son planos. Un hueso largo llamado peroné. ¿Es largo? Sí, el peroné. Un hueso corto llamado trapecio. ¿Dónde está el trapecio? Lo dijimos recién. En la mano. Bien. Ojo acá, porque esto justo lo estábamos discutiendo el otro día con unas chicas de Odonto y Tecnicatura. Porque ellas no habían leído la parte de se fracturó un hueso del pie. Cuando dice que mete el pie en un pozo y se cae, me decían, Dani, pero se podría haber quebrado el peroné. Yo le dije, sí. Y es un hueso largo el peroné, sí, pero no es un hueso del pie. Si acá me hubieran dicho, por ejemplo, que va a dar vuelta, qué sé yo, mete el pie y mete en un pozo y se cae, podría haberse quebrado el peroné, porque acuérdense que el peroné llega hasta abajo, o sea, está en la parte de la pierna, y podría habérselo quebrado. Lo que pasa es que por eso hicimos la aclaración, hueso del pie. Si no me hubiera aclarado, ¿hueso de dónde? Y me dicen se cae y mete el pie, podría haberse quebrado el astrágalo o podría haberse quebrado el peroné, porque llega hasta abajo el peroné, pero no me tendrían que haber aclarado que es un hueso del pie. Y la última, me dice, Juanito es un experto resolviendo crucigramas, un día decide viajar a la montaña para tomarse vacaciones, conoce un grupo de jóvenes que lo invitan a hacer mountain bike extremo, durante el descenso choca, y debido a su mala condición física cae al suelo, a pesar que llevaba un casco rudimentario. Su cabeza sufre lesiones, pero al ver su antebrazo nota que un hueso sobresalía. ¿Cuál de los siguientes huesos puede haberse fracturado? Si es del antebrazo, húmero, ¿dónde está? En el brazo. Brazo. Muy bien. Escápula, ¿dónde está? En el omóplato, o sea, en la espalda. Cintura escapular, ajá. Es decir, es la parte de la cintura escapular, está en la parte posterior. Tibia, En la pierna. La pierna. perfecto. O sea que el único de todos los que están ahí que podría haberse fracturado porque está en el antebrazo es el radio. Podría haber sido el cúbito, sí, también, pero no estaba como opción. Entonces por eso era el radio. ¿Sí? ¿Ha quedado alguna duda del examen que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, podemos volver a ver la 14C. Voy. Espera. Dani, Bien, el bien. calcáneo entonces era un hueso corto. Claro, sí. Es el famoso talón, que le llamamos talón. 14, bien, 14, gracias. 14. 14, sí. Ah, bien. La 14 era referida a los desmosomas. Volvemos a lo mismo. Acordate que el desmosoma forma parte de las uniones de anclaje, junto con el hemidesmosoma y junto con la unión adherente, y son estructuras proteicas, pero había una diferencia. Ellos se unían a estructuras del citoesqueleto. A ver, para que te quede claro. Las uniones de anclaje se unen a estructuras del citoesqueleto. Si se acuerdan, el citoesqueleto nosotros vimos microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Entonces, los desmosomas y los hemidesmosomas, que son las dos de anclaje, se unen a los filamentos intermedios del citoesqueleto. En cambio, la otra unión de anclaje, que es la unión adherente, se unía a filamentos de actina, es decir, a microfilamentos, no a filamentos intermedios. Entonces, por eso esta era correcta, porque me pedían que marcara lo correcto en este caso.
¿Son estructuras proteicas? Sí, y están unidas a filamentos intermedios del citoesqueleto. Era correcto. ¿Se entiende? Gracias, Dani. Sí, sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda más del examen que me quieran preguntar? ¿Algo que no se Sí, haya Dani. entendido? Dime. ¿Las uniones Nexus son específicas? O sea, pueden haber, por ejemplo, una acuaporina o son más generales, o sea, pasa cualquier cosa. No, la unión Nexus te permite principalmente el pasaje de ion. Pensá que tiene que pasar por el ancho, diríamos, del tubo, o sea, del canal, básicamente. Generalmente por esas uniones Nexus pueden pasar iones, pueden pasar sustancias químicas como partículas con carga, básicamente, pero no te puede pasar una... A ver, para la molécula de agua es específico el tema de la acuaporina, es una proteína específica, no te dejan pasar cualquier cosa. Principalmente, como te dije, son iones lo que dejan pasar. Pueden dejar pasar alguna sustancia química, pero no cualquiera. Más que todo, el agua ingresa por acuaporinas, básicamente, ¿sí? ¿Proteínas y glúcidos también? Sí, pequeña. Sí, también, sí. También puede ser, por ejemplo, pasajes como, calcio, o sea, iones en general. Calcio, sodio, iones en general. Principalmente permiten el pasaje de eso, de partículas, de sustancias químicas, y acuérdense que esta unión es la que estaba en la sinapsis eléctrica. Entonces, por eso les aclaro que obviamente no predomina en nosotros la sinapsis eléctrica, pero esta unión gap, nexus, en hendidura, etcétera, te permite pasar, por ejemplo, aminoácidos, calcio, proteínas no grandes, más que todo te diría yo aminoácidos, o no tanto moléculas grandes porque son estrechos los canales, pero sí puede ser un ion, un azúcar, un monosacárido, como una glucosa, me dijiste, sí, en vez de una proteína, un aminoácido puede pasar, pero sustancias pequeñas, no una proteína grande, un lípido grande, esas cosas no. Bien, gracias. ¿Qué otra más? Dani, ¿Alguna duda más? Dime. una duda en la pregunta Mar. 16. ¿Para qué voy a la 16? 14, 15, 16. Sí, decime. O sea, en la respuesta A, los Sí. osteoclastos no son células jóvenes. O sea, eso Pero también. para, ¿la 16 o la cuál era? ¿O yo yo escuché la mal? tengo como 16. Ah, perdón, pará. Perdón, es que la no que sé. dice. Para que tejido subir. conectivo. Para. ¿Es esta? No. Porque había varias de los osteoclastos. Sí, esa es, creo, la que pasó. Esta es, decime la consigna, Marti, porfa. El tejido conectivo puede especializarse en distintas funciones. Uno de ellos. Acá está. Sí. Ahora, decime dónde te quedó la duda. Porque, o sea, los osteoclastos no son células jóvenes. El osteoclasto, la célula joven es el osteoblasto, el inmaduro. La célula, a eso hace referencia la célula joven. Y serían las que degradan el hueso. No, el blasto es el que sintetiza la matriz, que es la célula joven. Ya la célula madura, que es el osteocito, por eso la consideras madura, porque no es una célula joven. ¿Tá? Entonces el blasto, el osteoblasto, es el que te sintetiza la matriz y es el que vos lo consideras una célula joven. El que te degrada la matriz, o sea, en realidad el que te hace el proceso de reabsorción, es el osteoclasto. Ni el osteoblasto ni el osteocito, el osteoclasto. Claro, sí. Claro, lo tenía notado como así y no sabía bien. Ah, bien. ¿Quedó ahí? Sí, Dani, gracias. De nada. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar? La rotación es, gira sobre el eje medial. Longitudinal. Ah, bien. Gracias. Longitudinal. De nada. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá con la corrección del examen.
Algunos los veo mañana, a otros los veo después. Recuerden que cada 15 días vamos a hacer esta hora y media de corrección. Espero que haya servido. Y el próximo sería el que rindieron hoy día, que es órgano de los sentidos, nervioso y neurona. ¿Sí? Les mando un beso enorme, que tengan hermosa tarde. Chau, chau. Hasta mañana. Chao, Dani, gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.